discusión de tránsito que terminó en el asesinato de uno de los involucrados. Discusiones de tránsito que se viven dando en la ciudad de Córdoba y en el país también, pero que termina en esta oportunidad de la peor manera. Una maniobra absolutamente incidental que le cambió la vida a dos familias, realmente por un episodio que en instantes terminó convirtiéndose en un brutal asesinato en la vía pública y ante la vista de varios testigos, allí en Barrio Las Palmas. Héctor Emanuele, volvemos con vos. Así es, Gerardo, porque fue a las 3:15 de la tarde. El vehículo, el Peugeot 207 Rural, venía por esta calle que están viendo ustedes, que es la Martínez García, y al llegar aquí a la esquina de Don Bosco, gira prácticamente en U para volver a ingresar a esta calle que está en el sector paralelo. Para girar, prácticamente invade el otro carril, el que viene por Don Bosco. Venía una Surán blanca en ese lugar. No sé si se rozaron porque los vehículos no tienen ni siquiera marcas, pero sí hubo una gran discusión. En esa discusión aparentemente hubo un escupitajo, como lo decíamos recién. El conductor de la Surán se bajó porque el escupitajo terminó pegándole a su esposa. Y en esta discusión de, entre comillas, machos, el hombre saca un cuchillo que llevaba con la tablita del asado. El tenedor quedó tirado acá en la calle, en el lugar donde le pegó el puntazo, prácticamente en el pecho, y se llevó el cuchillo a su vehículo, se subió y se fue. Quedó en el lugar el tenedor, la funda del cuchillo, y en un rapto de locura se fue del lugar. La víctima siguió caminando porque vive al fondo, dejó el auto estacionado aquí en el lugar y fue perdiendo sangre precisamente para poder dialogar con su familia y decirles lo que le había pasado. Lo habían herido a la altura del pecho y ya estaba empezando a perder el aire. Y al fondo hay más imágenes todavía de sangre, porque cuando llega al lugar, una de las familiares, la cuñada, lo ve, llaman urgentemente a la policía y son los propios policías los que lo suben al vehículo y lo llevan al hospital de aquí de Las Violetas, el hospital Eva Perón, que ha sido inaugurado recientemente, que está muy cerca, pero prácticamente no se pudo hacer nada. Este es el vehículo, el Peugeot 207. Ahora está estacionado acá porque lo había dejado en marcha, justamente en la esquina. La víctima es un trabajador de la empresa Cotreco, es mecánico. Aquí hay un taller de motos en donde con su familia también se dedican al arreglo de vehículos, especialmente de motovehículos, pero él trabajaba en la empresa Cotreco, 46 años, 2 hijos. En los próximos meses va a ser abuelo, iba a ser abuelo, porque lamentablemente cuando llegó al hospital nada se pudo hacer. Hace minutos nada más hablábamos con una de las cuñadas que nos contaba cómo esta escena de locura termina en una tragedia. El agresor se fue del lugar, pero inmediatamente después volvió y dijo: no sé qué me pasó, fui yo, y se entregó. Está detenido el agresor, está investigando el fiscal Chapero. Esto nos decía ahora, hace instantes nada más, la cuñada de la víctima. En realidad fue una discusión, lo que sabemos fue sobre una discusión de vehicular, nada más. Nosotros cuando salimos, mi primo venía caminando diciendo que le habían metido una puñalada, y vi, cuando yo salgo, su auto estaba en la esquina y veo el otro auto blanco que se fuga. Yo llamo a su hermano para que lo vaya a asistir y llamo a la policía para que vengan, y voy a buscar el auto porque había quedado en marcha, y para poder ver si podía seguir al otro vehículo, que no me dio tiempo, no vieron las patentes. Una gente de acá del puesto ahí de Choripán fueron los chicos que nos dijeron que había pasado más o menos, y cuando veo estaban tirados los elementos ahí en la esquina de la calle, y él sufrió una descompensación automáticamente porque la puñalada fue en el corazón. La policía vino, lo llevaron, lo trasladaron y bueno, y el final que ustedes ya saben. Una locura, porque ni siquiera chocaron los autos, fue solo una discusión de tránsito. Fue una discusión de tránsito, exactamente. Fue una discusión de tránsito. Eso es lo único que nosotros podemos saber hasta el momento.
Increíble, se veía recién una cuchilla de asado, con un tenedor también al lado, se bajó con eso el hombre. Se bajó con eso, defundó, el tenedor está ahí, la cuchilla la tenía, supuestamente él se la llevó porque estaba únicamente la funda nada más. Pero sí es una locura y destruyó una familia en cuestiones de segundos. Cuéntenos de la familia de la víctima. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué edad tiene? Mi primo tiene 45 años, es un trabajador como cualquier otra persona. Tiene 2 hijas, estaba por ser abuelo y le arrebataron la vida en cuestiones de segundos. ¿Es cierto que el hombre, después que huyó, volvió y se presentó acá y dijo no sé qué me pasó y se entregó a la policía, o eso usted no lo sabe? Todavía no tenemos información de esa. La policía no nos ha informado nada. Yo lo único que les pedí es que sí encontraran a la persona que había hecho esto para la justicia de él, porque es una locura lo que hizo. Pero por más que haya sido dura la discusión, nunca justifica un reaccionar de esta manera. De esta manera, no señor, bajo ningún punto de vista. Bajo ningún punto de vista. Arruinaron una familia. En cuestiones de segundos esta persona arruinó una familia. Qué locura total. La persona que termina falleciendo estaba acompañado en ese momento de su propia esposa, que vio absolutamente todo. Claro. La persona que lo ataca iba solo, Héctor, esto por un lado, y además con tal mala suerte de que ese cuchillo termina muy cerca del corazón y es lo que le produce la muerte. ¿Habrá sabido a dónde apuntaba de alguna manera con este cuchillo la persona que lo increpó, o a lo mejor simplemente lo hizo sin mediar, por supuesto, las consecuencias fatales que iba a tener? Aparentemente un arranque de furia, ¿no? Un ataque de furia que hizo que en cuanto se dio cuenta de lo que había pasado, volvió y se entregó, Héctor, por lo que decías. Claro, todo es una locura. No hay ninguna explicación posible a semejante acto de barbarie. Acá están viendo ustedes la última imagen que dejó el cuerpo del hombre cuando se desplomó aquí frente prácticamente a su casa. Había pasado unos metros de la puerta de su casa. Acá está el taller de algunos de sus familiares. Bueno, toda la familia ahora está en el hospital. Obviamente va a haber un proceso de autopsia, va a ir a la morgue judicial. Por lo tanto, la familia está esperando precisiones tanto de la justicia como también de lo que sucedió en el hospital. La persona que lo agrede estaba con su esposa en el auto y se van los dos. Él vuelve al auto con el cuchillo en la mano y se van. La víctima viene caminando hasta este sector y es aquí cuando se desploma y después es llevado al hospital Eva Perón. No hay ninguna explicación para semejante locura. Se arruinaron, como bien decías vos, Gerardo, la vida, las dos familias, porque esta persona va a tener que purgar una condena por homicidio, por una discusión. Es inexplicable. Y la otra familia ha perdido para siempre a un padre de 2 hijos, a un futuro abuelo en los próximos meses. Hablamos con la subdirectora del Hospital Eva Perón y esto nos decía de cómo llegó el paciente al lugar y, bueno, lamentablemente nada pudieron hacer los médicos. A las 15:45 del día de hoy, este paciente es traído por efectivos policiales. En el momento se lo ingresa a la sala de emergencias. Se constata que el paciente no respondió a órdenes simples, paciente sin pulso. Se comienzan maniobras de reanimación cardiopulmonar. Se constata una lesión, que es una herida de arma blanca, en tórax izquierdo. Y bueno, después de más o menos 45 minutos, el paciente no responde a las maniobras de reanimación cardiopulmonar y se decreta el fallecimiento, siendo más o menos aproximadamente las 16:30. Entonces se puede decir que el puntazo de arma blanca fue prácticamente a la altura del corazón, en el tórax. Sí, la herida que se constata es una herida más o menos entre el 5º y el 6º espacio intercostal, en línea axilar izquierda, a la altura del corazón. ¿Profunda la herida? Y no, al examen no se puede evaluar la profundidad de la herida. El paciente hace lo que llamamos un hemoneumotórax, que se drenó y demás, sin respuesta. Bueno, sin explicación a lo que ha sucedido desde el punto de vista lógico, ¿no? Como un roce, porque ni siquiera estamos hablando de un accidente mayor, de una discusión mayor, sino que simplemente se tocaron aparentemente los autos y a partir de ahí
una escalada violenta que termina de la peor manera. El asesino, Héctor, está en jefatura de policía en estos momentos. Sí, el asesino está detenido. Se presentó él espontáneamente diciendo, no sé qué me pasó, yo fui, entregó la cuchilla que utilizó y lamentablemente todo es dolor, sin explicación, un testigo de la víctima. ¿Qué reflexión se puede hacer de semejante locura? Y mira, hermano, hoy en día no te podés admirar de nada porque todo el mundo anda nervioso, todos te quieren pasar, todos te quieren pasar por la orilla, por el costado, y todos son matones. Todos son matones. Vos los miras mal así y te dicen, baja, ¿qué te pasa? ¿Qué mirá? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y bueno, se ve que han venido discutiendo ahí. Ya llega a la esquina, mi sobrino tiene que doblar en la esquina ese para entrar acá al pasaje porque vive ahí. Y ahí se ve que se han discutido y se han bajado. Y él se bajó con el cuchillo en la mano y lo prendió. La mala suerte que cualquier parte del cuerpo lo hubiera podido pegar, que a lo mejor no lo podía matar, lo agarró acá abajo de la tetilla. Una locura, absolutamente una locura. Es una locura, no se puede andar, no se puede cosas. Hoy en día todo el mundo está soberbio. Y esto termina prácticamente arruinando a una familia. Porque tiene 2 hijas, está la señora, y tiene toda nuestra familia que nosotros lo adoramos. Y bueno. ¿Alcanzaron a asistirlo ustedes cuando llegó acá? Sí, estuvimos acá con él ahí. No ve que ahí cayó después, lo queríamos llevar en un auto y no nos podíamos meter porque era medio gordo. ¿Estaba consciente? ¿Les dijo algo? No estaba ya consciente. Hasta que lo pudimos cargar arriba del patrullero y bueno, y ahí lo lleva. ¿El hombre se presentó acá o fue a la policía? No, dice que se presentó ahí en la esquina. ¿Volvió al lugar entonces? Volvió al lugar, porque dice que no andaba él solo, andaba con una mujer. Y después vino solo y se presentó solo. Y bueno, ahí lo llevaron, lo llevaron la policía, lo llevó y lo detuvo y no lo vimos, no lo conocemos. Yo no lo conozco, ni nadie lo conoce, porque no lo hemos visto. Gracias, señor. Bueno, la palabra del tío de la víctima. Hay mucha consternación aquí en el lugar. Recién acaba de ingresar la hija de la víctima. El resto de la familia se encuentra en el hospital Eva Perón, tratando de hacer todos los trámites de rigor. Seguramente mañana, después del mediodía, tras la autopsia, podrán despedir los restos de este hombre que, por una discusión, no vamos a decir simple discusión, porque fue de manera grave, termina falleciendo. Es algo que es difícil relatar, contar, porque no se entiende. Ni siquiera habían chocado, había sido una mala maniobra. Y termina con esta desgracia que enluta a toda esta familia, esta barriada de Las Palmas, que no entiende qué es lo que sucedió y por qué fue tan grave en desenlace, teniendo en cuenta que todo podría haberse zanjado con un disculpame. Y no, fue mucho más grave y hoy estamos lamentando una víctima.